Muy buenos días, queridos sextos. Vamos a comenzar la clase 21 y vamos a ver dos cositas. ¿Ya? La primera de ellas vamos a hacer una pequeña síntesis de la unidad 4, ¿ya? Y vamos a comenzar con la unidad 5, ya en la misma clase. Por lo tanto, el propósito de la clase va a ser recordar los conceptos más relevantes vistos en la unidad 4 y también vamos a iniciar la unidad 5 describiendo las principales características que tiene la atmósfera. Ya, vamos a comenzar con lo que vimos en la unidad 4. Tenemos que recordar entonces que la energía, ¿cierto?, es la capacidad que tiene un objeto o un sistema para realizar un trabajo o provocar un cambio en el entorno, ¿ya? También vimos que la energía se va a manifestar de diferentes formas, como por ejemplo en el movimiento, que se conoce, por ejemplo, ese movimiento se conoce como energía cinética, ¿ya? Se puede manifestar mediante por ejemplo, las caídas de las cosas al suelo, que tiene que ver con la energía gravitatoria, ¿cierto? Entonces, esta energía se va a manifestar de diferentes formas en la naturaleza, ¿ya? También conocimos que la energía experimenta constantes transformaciones, ¿ya? O sea que la energía siempre se va a transformar, ¿ya? Un tipo de energía se transforma en otra, como por ejemplo la energía eólica, ya provoca un cambio, ¿cierto? El viento provoca que las aspas de un aerogenerador se comiencen a mover, ¿ya? Y esa es energía cinética, la cual va a ser transformada también entonces a energía eléctrica, que son las que ocupamos nosotros en nuestros hogares. Y lo otro que vimos son la ley de conservación de energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿ya? Y además también hablamos de que la energía se transfiere, ¿ya? Se va a transferir siempre de un cuerpo a otro, generalmente se transfiere para llegar a un equilibrio. Y eso fue más o menos las cosas más importantes que vimos en la unidad 4. Hablamos de los diferentes tipos de energía, ¿cierto? De las energías renovables también, de las no renovables. Hablamos, por ejemplo, en energías renovables de la energía solar, la energía eólica, y de las no renovables hablábamos principalmente de los combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón, el gas natural o el petróleo, ya que se utilizan para crear energía eléctrica, ya que es la que ocupamos o que se ocupa en mayor cantidad acá en Chile, que es la energía a través de la combustión de estas sustancias químicas, ya que podemos encontrar entonces en la naturaleza. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a comenzar con la unidad número 5, que se llama las capas de la Tierra. Ese es el nombre de la unidad, y el día de hoy, en la clase número 21, vamos a hablar acerca de la atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa, ya, la que rodea nuestro planeta, ya se extiende desde la superficie de la Tierra, de nuestro planeta, ¿cierto?, hasta desaparecer en el espacio, ya. La composición química de la atmósfera tiene que ver con los gases que se encuentran en ella, ¿ya? Y ahí en la imagen aparece un gráfico, ¿cierto?, con la composición química actual de la atmósfera, ¿ya? Nosotros, quizás muchos pensábamos que el gas que estaba en mayor proporción en la atmósfera es el oxígeno, pero no, es el nitrógeno. Ya el nitrógeno se encuentra entonces en un mayor porcentaje disuelto en la atmósfera. Luego viene el oxígeno, ya con un 21%. También hay vapor de agua, ¿cierto?, que es un 0,97%. Y por último, el que es más poquito, es el dióxido de carbono, solamente con un 0,03%. ¿Ya? Recuerden que el dióxido de carbono es el gas que ocupa en las plantas, ¿cierto?, para realizar fotosíntesis, y luego libera oxígeno al ambiente, que es el que nosotros necesitamos entonces para respirar.
Por lo tanto, cuando nosotros respiramos, ya introducimos a nuestro cuerpo toda esa cantidad de cosas, el nitrógeno, el oxígeno, cierto, dióxido de carbono y también vapor de agua, ¿ya? Pero nuestro cuerpo es capaz de seleccionar solamente lo que necesitamos, que es el oxígeno, y luego liberar todo lo otro, más el dióxido de carbono que se libera de nuestro cuerpo como desecho de las células. ¿Sabías que? Mira, ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, de cómo se ve la atmósfera desde el espacio, ¿ya? Pareciera verse como una especie de nubes, ¿ya? O sea, nube, porque realmente hay nubes, pero se ve como una parte media blanquecina, ¿ya? Y eso tiene que ver con todas las capas que tiene la atmósfera. La atmósfera que nosotros tenemos ahora, antiguamente no era igual, ya cuando recién se formó el planeta Tierra, después del Big Bang, hubo una atmósfera primitiva, ya que era muy, muy, muy diferente a la de ahora y que al final no se pudo sostener a través del tiempo, ya, y luego se formó otra atmósfera, ya, donde empezaron, cierto, gracias a la participación de microalgas, empezaron a realizar fotosíntesis, cierto. Por lo tanto, empezó a haber oxígeno en la Tierra y ahí fue cuando se creó la vida. Por lo tanto, la atmósfera es tan antigua como nuestro planeta, ¿ya? Al igual que la atmósfera ha ido cambiando a través del tiempo, como aparece ahí. Según algunas teorías científicas, la atmósfera primitiva de la Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años atrás, ¿ya? Pero su composición era muy diferente a la de ahora. Ya acá tenemos las capas de la atmósfera, ya son 5 capas, que va desde la más interna, ¿cierto?, la más cercana a la Tierra, hacia afuera. Comenzamos entonces con la capa más interna o la más interior de la atmósfera, que es la troposfera, ya se extiende desde la superficie terrestre hacia unos 12 kilómetros hacia arriba, en altitud, como aparece ahí. Ya aquí la temperatura de la atmósfera va bajando a medida que va subiendo hacia el espacio. Ya en la troposfera se encuentra alrededor del 80% de todos los gases atmosféricos, ¿cierto? Y además aquí se producen todos los fenómenos meteorológicos, como por ejemplo las precipitaciones, ¿cierto? Aquí se forman las nubes, etcétera, etcétera. Luego de la troposfera viene la estratosfera. Ya la estratosfera entonces es la segunda capa. Aquí se concentra la mayor cantidad de ozono. Ya aquí se encuentra entonces la capa de ozono, que es la capa, cierto, gaseosa, ya de O3, como ahí aparece, que nos protege de la radiación UV del sol. Luego la tercera capa, ¿cierto? Es la mesósfera. La mesósfera, en este lugar se disminuye la temperatura, ya puede incluso alcanzar los 90 grados bajo cero. Ya aquí es aquí donde podemos observar fenómenos como aparecen en la imagen de los meteoritos, ¿cierto? O como podemos ver nosotros las estrellas cuando se caen. Ya decimos las estrellas fugaces ocurren a esa altura, entonces ya alrededor entre los 50 kilómetros y 80 kilómetros entonces de altitud. Luego tenemos la termósfera, ya es donde podemos ver los fenómenos de las auroras boreales. Ya esta capa, la termósfera, se ubica aproximadamente entre los 80 y los 600 kilómetros hacia afuera, ¿cierto? Hacia el exterior o hacia el espacio. Y en ella se producen temperaturas extremas cercanas a los 1500 grados Celsius. ¿Ya? Y por último tenemos la capa más externa de la atmósfera, que se llama exósfera. ¿Ya? Como dice ahí, es la capa más externa entonces, y está entre los 500 y los 1000 kilómetros de altitud desde la Tierra hacia afuera entonces.
¿Y cuál es la importancia entonces de la atmósfera? ¿O qué importancia tiene para nosotros, por ejemplo? A ver, la atmósfera favorece el calentamiento ya de la superficie de la Tierra. ¿Qué hace la atmósfera? A ver, la Tierra le llega la radiación solar, ¿cierto? Y la atmósfera lo que hace es impedir que esta temperatura, ¿cierto? Esta radiación retorna al espacio. Por lo tanto, mantiene la temperatura de la Tierra. ¿Ya? Si no tuviéramos atmósfera, la temperatura de nuestro planeta podría exceder los 100 grados Celsius en el día y alcanzar, como dice ahí, durante la noche los 200 grados bajo cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace qué es lo que hace la atmósfera? Mantiene una temperatura relativamente constante. ¿Ya? Luego tenemos la capa de ozono, ¿ya? Y como dije anteriormente, la capa de ozono actúa como una especie de filtro, ¿ya? Nos protege de los rayos ultravioleta, también los rayos X y la radiación gamma que provienen del Sol, ¿ya? Que obviamente son nocivos para todos los seres vivos, ¿ya? Y esta capa entonces de O3 actúa como una especie de filtro, algo parecido al el mismo efecto que produce, por ejemplo, los bloqueadores solares en nuestro cuerpo. Lo mismo hace entonces la capa de ozono, pero con todo nuestro planeta. Y lo otro es el oxígeno, ¿ya? El oxígeno es el gas que nosotros necesitamos, nosotros los seres vivos necesitamos para vivir, ¿ya? Para el proceso de la respiración, mientras que el dióxido de carbono es utilizado entonces por las plantas a través de la fotosíntesis. Y ahí nos complementamos. Las plantas necesitan dióxido de carbono y liberan oxígeno, y nosotros necesitamos ese oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Ya nos complementamos entonces, como dije recién. Y entonces tenemos la actividad. Ya esta actividad es la misma que aparece en la página 207 de su texto, ya en las cuales ustedes van a comparar los componentes de la atmósfera primitiva con los componentes que aparecen en la clase, ¿cierto? O que aparecen ahí mismo en el libro de la atmósfera actual, de la atmósfera actual, con la imagen que les puse al principio de la clase. Ya tienen que comparar esos dos datos, ¿cierto? De la cantidad de los porcentajes de cada uno de los componentes, y luego responder las preguntas que aparecen a un costado. Y eso sería todo ya para la clase número 21. No se olviden anotar el número de la clase, a la cual corresponden sus evidencias que envían al correo electrónico. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao.